Hola, ¿qué tal? Un gusto poderlos saludar en una edición más de nuestro podcast UNE Saludable. Mi nombre es la doctora Ana Lucía Chávez Bacerot y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de un médico muy reconocido en la zona, también egresado de nuestra universidad, y se trata del doctor Eric Saucedo Montes, reconocido hematólogo pediatra de la zona. Eric, buenos días, un gusto de tenerte. Igualmente, muchas gracias doctora Chávez Bacerot por la invitación y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema referente a la donación sanguínea. Como la doctora comentó, yo soy el doctor Eric Eduardo Saucedo Montes, soy hematólogo pediatra y pues bueno, referente a la donación sanguínea, yo soy jefe de banco de sangre de algunas instituciones tanto públicas como privadas de la localidad. Así es. El día 14 de junio, bueno, este mes en sí tiene varias fechas importantes en el tema de la hematología. El día 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre y existe para agradecer a todos los donadores de sangre a nivel mundial y reconocerles la labor altruista que tienen en este caso. ¿Nos pudieras explicar, Eric? Porque mucha gente, no me dejará mentir, hemos tenido familiares en hospitales, tanto públicos como privados, y tenemos en muchas ocasiones la necesidad de tener un donador para que vaya al banco de sangre y done. No sé si pudieras explicarle a toda la gente que nos está viendo, porque tenemos un público en general, tanto personas que son del área de la salud y gente de la sociedad en general. ¿Por qué piden en un hospital o en un banco de sangre ¿por qué es un requisito indispensable? ¿Cómo funciona? Y si nos pudieras explicar un poco más de esto. Ok, claro que sí. Bueno, pues como bien comenta la doctora Chávez, todo empezó hace aproximadamente en el año 95 cuando se instauró que fuera un Día Internacional para la Donación Sanguínea, tomando en cuenta dos palabras importantes, que sea altruista y que sea voluntaria. ¿Qué significa? Que la persona vaya por voluntad propia a donar sin tener ninguna remuneración a cabo. ¿Por qué es importante que donen tanto en instituciones públicas como privadas? Ejemplo, nosotros manejamos algo que se llama stock o reserva sanguínea, que eso sería como que la sangre que se depositó y no se utilizó. Tomar en cuenta que pues hay imprevistos, hay accidentes, hay enfermedades de novo como leucemia, cáncer, anemias aplásicas, o hay a veces lo que le llaman ahora código mater, que son riesgos obstétricos en una paciente embarazada, y pues obviamente esa persona, como fue algo no previsto, no tuvo el tiempo para poder hacer una reserva sanguínea y poder contar con ella. Y hay muchas veces que a veces solo pedimos como por protocolo 2 donadores y a veces el paciente se termina llevando 5 o 6 paquetes. ¿Qué ocurre? En ocasiones eso nos da un desabasto del producto sanguíneo y sobre todo cuando son productos o tipos sanguíneos raros, por ejemplo los grupos negativos O, A, AB, etcétera. Esos son los más difíciles de conseguir cuando son negativos. Así es. Existe también la creencia de que si alguien no dona, no te puede prestar el banco la sangre, en este caso ante la urgencia. Si pudieras explicar algo en relación a esto. Ok, claro que sí. De hecho, bueno, en los bancos donde yo me encuentro, sí se cuenta, hay 2 modalidades para darles apoyo a las personas que van llegando, por decirlo, y que no han llevado un donador. Uno de ellos es, por ejemplo, existe lo que es un consentimiento o carta compromiso en donde la persona se compromete a que va a llevar al donador. O sea, sí se lo prestamos de acuerdo a la necesidad y a la urgencia y en base a esa carta compromiso se les agenda alguna cita o se les brinda o apoyo para que puedan donar lo más pronto posible, sobre todo porque en ocasiones cuando ocupamos alguna sangre pudiera ser de alguien que ya estaba en reserva, pero por la urgencia se tiene que tomar en cuenta esa sangre. Esa es una posibilidad. Y la otra, existe el intercambio hospitalario. Eso es a través de un formato en donde a lo mejor nosotros no contamos con la suficiencia para poder abastecer la urgencia, sin embargo existen, digámoslo de cierta forma, convenios entre las instituciones de la localidad en donde acuden con el formato y si el banco de sangre lo tiene en específico ese grupo, ese producto y todo, se les brinda, pero siempre se les explica a las personas que lo mejor es que donen en su banco de sangre, sobre todo porque es una sangre que van a tener disponible ahí. Todos los bancos de sangre cuentan con un sistema electrónico en donde la reserva o el stock les va a quedar guardado electrónicamente. Por ejemplo, si a lo mejor tú te iban a operar hace un mes y no te pudieron operar, bueno, ¿qué va a pasar? A lo mejor pudiera ser en 2 o 3 meses. Otro punto importante, tomar en cuenta que la sangre tiene vigencia. Lo que es el concentrado
eritrocitario son 42 días, las plaquetas son 5 días. El concentrado eritrocitario es como lo que podemos jugar un poquito más con el tiempo de la vigencia, porque a lo mejor no te operaron, pero ¿qué pasa? Bajas al banco y dices, oiga, ¿sabe qué? No me operaron en el mes que yo esperaba. Ok, ¿qué hacemos? Vamos cambiando vigencia para darle mayor oportunidad a que tu producto no se desgaste. Claro, si ya pasó 1 año, 2 años, a veces sí ya es un poquito más difícil, o a veces cuando queda sangre que es, no sé, donaste para ti, pero se la quieres donar a tu primo, a tu tío, hay veces que pues el mismo sistema no da la trazabilidad para poder hacerlo. Para poderlo hacer. Es muy común que cuando ya tenemos la necesidad, la urgencia en este caso, se estén buscando donadores. No tenemos tanto la cultura en México de ir a donar. Sí existen muchas asociaciones que apoyan, inclusive hay unas a nivel federal. En este caso, si no me recuerdo, también todo el ejército apoya mucho en donar, SEDENA en este caso, y de toda la sangre que ellos altruistamente donan, uno puede hacer uso. Ojalá que pudieras compartirles también un mensaje a la gente de cómo es el proceso, qué tan seguro es, para que la gente también sienta la confianza y tengan ahora el conocimiento y la idea de decir, voy a, no sé, en tal mes ir a donar, ¿no? Porque donar en realidad es también salvar vidas. Exactamente, pues bueno, como comentabas, sí existen apoyos, por ejemplo, federales o gubernamentales, en donde a lo mejor tú vas y pides apoyo a la Marina o al servicio militar y ellos envían a sus propios, digamos, cadetes o sus propios soldados a donar. Y pues bueno, estas personas son personas aparentemente sanas, están en rango de edad jóvenes, en teoría pues diabetes, hipertensión, son factores que posiblemente ellos no tengan, ni obesidad, y pues eso los hace como más aptos para poder donar. También el calibre de las venas, hay veces que regresamos al donador porque las venas son muy delgadas y pues bueno, a veces el que sea un varón también incrementa un poquito la posibilidad de que se pueda donar. Referente a lo que me comentabas de, por ejemplo, la donación, cómo se puede difundir a lo que es la población en general, pues bueno, hay en otros países que por regla, yo sé que a veces es un poquito difícil, el día del cumpleaños de la persona hace un compromiso de ir a donar, ya sea ese día, antes o después, solo recordar los requisitos básicos, la parte del ayuno, la parte de no ingerir alimentos grasos, pero de esta forma esa persona pudiera donar y de forma recurrente hacerlo. Se supone que una persona puede donar al menos cada 8 semanas, lo que es sangre total, y cuando son aféresis plaquetarias, porque en ocasiones se llega a presentar la necesidad en algún paciente con leucemia o anemia plástica, la persona puede donar cada 15 días. Obvio, la norma oficial mexicana, que es la 253 del 2012, que es la que nos regimos, tienen establecimientos específicos para decirles hasta cuántas donaciones por año se pueden, pero para eso se pueden acercar al banco de sangre y ya sea que mi médico de banco de sangre o yo les damos la información. Excelente. Digo, aparte de que abrimos este podcast hablando de la donación en referencia que es el Día Mundial el 14 de junio del donante, hay muchas cosas que podemos aprenderle a Eric, que uno también, tal vez en el área, en la sociedad, la gente lo pueda desconocer. Por eso vamos a aprovechar para que te puedas presentar y nos hables un poquito de tu trayectoria, que yo sé que es muy amplia y muy exitosa, pero que también la gente, ahorita ya que tocamos el tema de la donación, pueda conocerte más y pueda saber qué es lo que hace un hematólogo, pero en este caso el doctor Eric es hematólogo pediatra. Entonces, si nos puedes compartir algo de tu experiencia, de tu trayectoria. Ok, pues bueno, yo soy, como comenta la doctora Chávez Bacerot, yo soy hematólogo pediatra con alta especialidad en trasplante de células hematopoyéticas y bueno, y cuento con algunos diplomados en diferentes áreas afines a hematología. Cuento con tanatología, cuento con cuidados paliativos, cuento con lo que es medicina transfusional, con lo que es hemostasis y trombosis, que fueron diplomados que fui haciendo a través del tiempo, y la finalidad fue poder brindar a la población en la que me encuentro, que es Tampico, Madero y Altamira, pues, o la localidad, básicamente porque me llega gente de la Huasteca también, el ofertarles lo que a veces podemos encontrar en lugares lejanos, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera. Bueno, pues aquí me capacité con dicha función, sobre todo por la necesidad que yo iba viendo. Primero, pues como todo, ¿no? El gusto por la pediatría, me gusta mucho el atender al paciente pediátrico. Posteriormente dije, bueno, ¿qué puedo hacer más en alguien que lo necesite? Pues bueno, la hematología fue algo que se complementó con mi gusto por laboratorio. Yo soy laboratorista clínico de aquí del CBT 103
dobles orgullosamente y ya posteriormente decidí hacer trasplante para poder orientar a la gente cuando realmente sí se requiere y cuando no se requiere un trasplante, ya que en ocasiones también esto a veces es un negocio para algunas personas, trasplantar lo que no es. Bueno, aquí muchas veces también dentro de los cursos que yo tengo calidad de la atención clínica, pues lo primero es ser empático, saber cuándo realmente se ocupa, saber los criterios y saber por lo que va la persona. Hay veces que si no es candidato, pues bueno, ahí ya entra la tanatología, los cuidados paliativos, para poder hacerle ver al paciente que el beneficio a lo mejor no se va a poder lograr o el objetivo no podría llegar a ser lo que se desea o plantea, y por lo cual tiene que recibir terapia conjunta. Por eso a veces nos complementamos con otras áreas, psicología, nutrición, trabajo social, etcétera. Excelente. Por ejemplo, ¿qué padecimientos, para que la gente, si lo está escuchando, pueda reconocer qué padecimientos es lo más frecuente que tú ves en tu consulta privada? Ok, pues lo más frecuente serían las anemias ferropénicas, que es como lo más frecuente tanto en niños, adultos, mujeres embarazadas, que es la parte carencial de la disminución de la ingesta de alimentos que contienen hierro, carnes rojas, vegetales de hoja verde, leguminosas, pero particularmente aquí en la zona de Tamaulipas hay muchas anemias que les llamamos hemolíticas congénitas, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías. De hecho, muchas ya vienen con el tamiz neonatal. Por ejemplo, podemos encontrar hemoglobinopatías como talasemia, drepanocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfato, que de hecho fueron de mis, ¿cómo te diré?, mis enfermedades favoritas que me hicieron estudiar hematología, y pues qué suerte el poder contar en la zona con tanta variedad de enfermedad. Afortunadamente, pues bueno, son padecimientos que muchas de las veces son, por decirlo así, portadores, no tienen una enfermedad manifiesta, y pues mi deber como pediatra es hablar sobre consejería genética para que en un futuro el paciente pues no vaya a casarse con alguien que tenga el padecimiento también y se genere una enfermedad. De forma conjunta, la parte nutricional, porque como vamos viendo el desarrollo del menor, eso es otra cosa importante, no quedarnos con el estigma que un paciente con anemia o un paciente con una anemia hemolítica congénita no se va a desarrollar igual que una persona. La persona se desarrolla exactamente igual. Así es. ¿Qué signos y qué síntomas podrías mencionar que uno como padre de familia puede detectar en el paciente pediátrico y que nos puede hacer pensar en la necesidad de que te vayan a ver a tu consulta, o pensar en mi hijo puede tener algún problema de este tipo, necesita que lo valore un hematólogo pediatra? Ok, de hecho, muchas de las consultas que me llegan a mí son interpretaciones de biometrías hemáticas. En ocasiones, como pediatra, nosotros decidimos tomar algún laboratorio, quizás porque esté enfermo, quizás porque sea el control o rutina, y hay veces que de forma incidental sale que el paciente sale los típicos asteriscos, ¿no? También no espantarse con el asterisco, siempre ver el valor de referencia y ver cuánto es lo que tiene el paciente. Recordar que el niño no maneja los mismos valores que el adulto y que cada etapa del crecimiento va cambiando el valor. Bueno, en base a eso, por ejemplo, lo que me llega mucho, pues bueno, son las anemias ferropénicas, y al final de cuentas, lo que te comentaba, sí tomarle laboratorios al paciente al menos una vez al año para poder orientar, que ese sería el motivo por el cual a mí me llega el paciente, por una biometría alterada, desde infecciones, también las gripas, diarreas, etcétera, nos pueden dar leucopenias, nos pueden dar neutropenias, o inclusive nos pueden dar trombocitopenias. Hay agentes virales que son súper frecuentes en la zona, por ejemplo, los vectores dengue cursan con leucopenia y con trombocitopenia, y a veces es lo que a mí me llega y ya me toca conjuntar la clínica con laboratorio y dar un diagnóstico en base a ello. En este caso, digo, la anemia que mencionabas, que es uno de los padecimientos más frecuentes que puedes ver en consulta, las principales causas, obviamente hay diferentes tipos de anemia, pero para las personas que no son del área de la salud, que nos están viendo, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de la anemia que tú puedes detectar en la consulta? Ok, bueno, aquí aunado con lo anterior de la pregunta que se me pasó un poquito comentar, bueno, signos de anemia, ok, ¿qué es lo que vemos en un síndrome anémico? Generalmente veríamos de un niño muy activo a que el niño empezara a tener un decaimiento en sus actividades físicas, a lo mejor se mostraría con mayor somnolencia. Obviamente el color o la palidez pues es algo subjetivo, hay veces que son niños muy blancos y que a lo mejor simplemente uno piensa o sospecha que tiene anemia. Lo más sencillo, una biometría, porque quedamos que sería una vez al año, eso nos ayuda bastante, pero pues también puede haber otros datos. A lo mejor una persona ya más adulta, por ejemplo las chicas que ya han estado embarazadas, ellas pueden notar que se les cae el cabello, que las uñas son quebradizas, que la piel es seca,
día, obviamente se sienten más fatigadas, más cansadas. Son los datos característicos de un síndrome anémico y pues eso es lo que nosotros podríamos sospechar, tomar laboratorios y acudir con tu médico de primer contacto, ya sea general, familiar o pediatra, y ya después ahí él nos te deriva con nosotros. Así es. Y no es tan frecuente que uno como padre, en este caso, uno cuando es médico obviamente piensas en muchas cosas y procuras agotar todas tus posibilidades, ¿no? Pero las personas que no es médico, no es frecuente que uno lleve a un niño a tomarse un laboratorio por el hecho de que le va a generar un trauma, por el miedo a la punción para obtener la muestra, por muchas causas. Entonces es complicado también que uno como padre pueda pensarlo y lleve al niño de primera instancia a tomarse una prueba. Sí debería de ser, para que la gente que nos está observando, un estudio que se haga con frecuencia en el paciente pediátrico, por lo mismo que es muy frecuente que haya este tipo de padecimientos. Y los más preocupantes en el caso, pues las leucemias, ¿verdad? Otro tipo de padecimientos que es también muy frecuente en el paciente pediátrico. Ya nos mencionó el doctor que es lo más frecuente el cansancio, la fatiga crónica que tenga el niño, la coloración, que obviamente dependerá también de cada paciente, caída de cabello, uñas quebradizas, todos esos datos, y sobre todo las infecciones recurrentes. Sabemos que los niños se enferman frecuentemente, pero es común que te lleven a la consulta a algún niño sin que sea, por ejemplo, referido a pediatra previamente, que te lo lleven porque se me hace extraño que mi hijo frecuentemente tiene gripa y yo creo que algo no está bien. Sí, de hecho también es algo muy frecuente que veo, la parte pues digamos como integral que yo ofrezco es que pues soy pediatra. ¿Y qué ocurre? Muchas veces se les explica, ahí a muchos de los papás que me han visto, siempre agarro mis hojas, les explico prácticamente como si fuera una clase, lo que es el sistema hematopoyético, la función de los linfocitos. Ya también como comentábamos, soy docente, perdón, de la Universidad del Noreste, doy inmunología y hematología y pues me agrada mucho lo que les explico porque el papá yo siento que se va satisfecho sabiendo que pues bueno, este sería como lo normal, ¿no? Que los primeros 5 años de vida es el reconocimiento antigénico, es frecuente que los niños se enfermen, obviamente se habla de contactos, si va a guardería, si tiene primitos, si tiene hermanitos, eso va orientando a qué tan frecuente podemos decir que el paciente se enferma y saber qué infecciones, porque por ejemplo no es lo mismo tener una gripe, una diarrea, a lo mejor versus contra tener una neumonía, un absceso, una otitis media supurativa, que esas ya son padecimientos más propios de una inmunodeficiencia y eso pues al final de cuentas lo vemos, como te comentaba, de forma conjunta con otras especialidades como inmunología y alergología, pero pues bueno, yo creo que son los menos de los casos. La gran mayoría son niños en periodos de transición del desarrollo que simplemente tienen esta parte de infecciones de repetición por los contactos o los contagios que tienen. ¿Qué podríamos recomendarle a las personas que nos están observando? Que tengan algún niño en edad pediátrica de 5 o 6 años, ¿cada cuánto recomendarías tú realizar una biometría hemática, así como mínimo? Como mínimo, bueno, como bien comentabas, como pediatras nos da mucha cosa o nos da mucho el tabú de decir, no, bueno, pues es un bebé, ¿cómo lo voy a picar? No, sí, los bebés dependiendo de qué tan grave lo veamos, porque a veces me ha tocado bebés de 1 mes, 2 meses, que a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Por la vacuna pueden desarrollar una trombocitopenia inmune primaria o una anemia hemolítica inmune. Para nada digo que las vacunas no se deben de aplicar, ¿no? Las vacunas se deben de aplicar, pero en ocasiones puede haber efectos adversos a la misma aplicación del fármaco. El paciente cursa con el padecimiento y gracias a la biometría hemática es que nos daríamos cuenta que ese bebé de 1 mes o 2 meses tiene un padecimiento, pero si nosotros solo prolongamos porque decimos, no, es que es un bebé, ¿cómo lo voy a picar? Pues el padecimiento se prolonga o hay enfermedades raras como la hemofilia en donde el bebé aparece con moretones y puntos rojos o sangrado. ¿Y qué va a ocurrir? Pues también ocuparíamos forzosamente un laboratorio para poder dar un diagnóstico. Aquí la recomendación es al menos cada 6 meses. Otro punto importante es que los bebés en los primeros 6 meses de vida es muy frecuente que el bebé tenga anemia fisiológica del lactante. ¿Qué significa? Que para valores de referencia el bebé va a salir con 9 días de hemoglobina, la mamá se va a espantar y va a decir es que está muy bajo, pero no, para su grupo de edad está normal. Pero ¿qué ocurre? Por eso es que muchas veces nosotros como pediatras, cuando llevan a su bebé, ¿qué hacemos? Les damos vitaminas, les damos a lo mejor vitaminas A, C y D, les damos sulfato ferroso, les damos polivitaminas. La finalidad es ayudarles a suplementar algo que nosotros sabemos que puede ocurrir, pero cualquier cosa que nosotros veamos como que está fuera de lo habitual, les vamos a pedir un laboratorio.
¿Qué recomendaciones en cuanto a la alimentación podrías darle a los padres y también a los adultos para evitar tener algún padecimiento de anemia? Ok, esto es general, prácticamente lo aplico en todas mis recetas, siempre se imprime ahí. Les comento que debe comer al menos carnes rojas 3-4 veces por semana, vegetales de hoja verde, lo que gusten. Por ejemplo, principalmente lo que más tiene el aporte son las acelgas, las espinacas, también lo que podría ser chayote, calabaza, brócoli, etcétera, ¿no? Y dentro de las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzo, etcétera, ¿no? Estos son los alimentos que más contienen hierro. El hierro tiene dos formas, la forma EM y la forma no EM, y ese se absorbe de forma adecuada en un medio ácido. Por eso es que también muchas veces cuando recetamos hierro lo recetamos en la mañana, a veces le agregamos el jugo de naranja para acidificarlo y que sea más fácil la absorción. Esos serían los alimentos en cualquier grupo de edad, sea un niño, sea una mujer embarazada, sea un adulto, es lo que debe recomendarse. En los lactantes, que son los bebés menores de 6 meses, obviamente también hay lactantes mayores, pero me interesan mucho los de 6 meses, en ellos a veces la suplementación tiene que ser con hierro oral a través del famoso hierro en gotitas. Eso les ayuda a suplementar ese periodo o fase de la anemia ferropénica o deficiencia de hierro fisiológica del lactante. Excelente. Bueno, pues yo creo que ha sido mucha información. Obviamente con el paso así de los días uno también va procesando lo que vamos escuchando, tal vez van a detectar algún familiar o su hijo o algún otro paciente que pueden hacerlos pensar que puede estar teniendo algún padecimiento que requiere la atención de un médico como la especialidad que tiene Eric en este caso. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast Une Saludable. Eric, si quieres que podamos hacer alguna conclusión así breve de lo que sería, obviamente todo es importante, pero lo que sería más importante resaltar, ¿no? de lo que tuvimos oportunidad este día de poder. Ok, yo creo que en este punto lo más importante es donación. Por favor, apoyar a los bancos de sangre de la localidad. Nunca sabemos qué familiar o qué amigo o qué pequeñito con cáncer o con leucemia va a debutar, por lo cual es importante el poder hacer esa donación efectiva. Recordar también que muchas veces, ok, esto ya es algo comercial, la parte administrativa de algunos bancos no se cuenta a veces con el recurso en ese momento, pero existe listado de vigencia para que el paciente vaya a donar de forma recurrente en cuanto se cuente con todos los insumos, sobre todo porque la sangre, recordar que tiene vigencia, tiene que ser lo más segura que se pueda. Y también otro consejo, recordar que la sangre que va a donar o la persona que va a donar es alguien que se sabe que se encuentra sana, que no tiene riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los principales puntos que nos pueden pedir es, por ejemplo, el diabético sí puede donar siempre y cuando no sea el que se aplica insulina y que esté en control metabólico. El hipertenso puede donar siempre y cuando esté en control. Lo que son piercings, tatuajes, acupuntura o cualquier cuestión que se hagan puede donar siempre y cuando haya pasado más de un año. Y pues las parejas sexuales que no sean al menos más de 2 o 3 por año y que sea con protección la mayoría, y son como que los puntos más importantes para que donen. Obviamente mayores de 18 años y que tengan un peso mayor de 50 kilos idealmente. Excelente. Bueno, pues creo que ya fue mucha información, que nos va a quedar claro el objetivo por celebrar el Día Mundial del Donador, el que tengamos la cultura de donar. Si no lo hemos hecho, que ahora en adelante podamos también transmitirlo a nuestra familia y les mencionemos cuál es la importancia. Todos hemos necesitado y seguramente en algún momento de la vida vamos a necesitar. Muchas gracias, Eric, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos y me despido. Hasta la próxima.